La República Islámica de Mauritania es un país soberano del noroeste de África. Tiene límites con el Océano Atlántico por el oeste, por el norte y noroeste con el Sahara Occidental, por el noreste con Argelia, por el este y sureste con Mali y por el suroeste con Senegal. Mauritania es el 11º país más grande de África y aproximadamente el 90% de su territorio está situado en el Sahara, por lo que la mayor parte de su población vive en el sur templado del país. El nombre de este país deriva del antiguo reino bereber de Mauritania, el cual estaba situado en el norte de África dentro del antiguo Magreb, y los bereberes ocuparon lo que hoy es Mauritania a partir del siglo III después de Cristo. Luego el territorio fue conquistado por los árabes y luego fueron colonizados por los franceses, de los cuales se independizaron en 1960, y desde entonces el país ha experimentado golpes de estado recurrentes y periodos de dictadura militar. Mauritania se considera que es cultural y políticamente parte del mundo árabe, por lo que la religión oficial del país es el Islam y casi todos los habitantes son musulmanes suníes, y pese a su abundancia de recursos naturales, incluidos el mineral de hierro y el petróleo, Mauritania sigue siendo pobre, basándose su economía principalmente en la agricultura, la ganadería y la pesca. Asimismo, se considera que son frecuentes las violaciones de los derechos humanos, particularmente la perpetuación de la esclavitud como institución dentro de la sociedad mauritana. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que tal vez hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Mauritania toma su nombre del antiguo reino bereber que floreció a partir del siglo III a.C. Sin embargo, los dos territorios no se superponen, pues la Mauritania histórica estaba considerablemente más al norte que la Mauritania moderna. De igual forma, la palabra Mauri es también la raíz del nombre de los moros. Aunque el norte de África siempre se relaciona al mundo árabe, ¿sabías que el origen de esta región es bastante ajeno a este pueblo que no llegó hasta el siglo VII después de Cristo? Tal y como lo oyes, los bereberes o amazigh son los verdaderos nativos del Magreb, y la lucha por su reivindicación sigue vigente, y prefieren autodenominarse como amazigh, que en sus lenguas significaría hombre libre. En la antigüedad, estos pueblos eran conocidos como libios. Los romanos los llamaban numidios o mauritanos, y finalmente los europeos medievales les dieron la denominación de moros, aunque este término incluía a todos los musulmanes del norte de África. Como se mencionó en un principio, hablar de amazigh es en realidad hablar de un conjunto de pueblos, que en su totalidad suman entre 50 y 70 millones de personas alrededor del mundo. Los principales países con población bereber son Marruecos, Argelia y Libia, y en menor medida en Túnez, Mauritania, Níger, Egipto y Malí. Por su parte, muchos de ellos migraron a países como Francia, Bélgica, Países Bajos, España o Canadá. Número 2. Las antiguas tribus de Mauritania eran los pueblos bereber, Níger, Congo y Bafur, estando estos últimos entre los primeros pueblos saharauis en abandonar su estilo de vida nómada y adoptar uno principalmente agrícola, y en respuesta a la gradual desecación del Sáhara finalmente emigraron hacia el sur. Se dice que los omeyas fueron los primeros musulmanes árabes en entrar a Mauritania, y la llegada de estos obligó a huir a muchas tribus bereberes. Posteriormente, hacia el siglo XI, varias confederaciones nómadas bereberes se unieron para formar el movimiento almorávide, expandiéndose hacia el norte y el sur, generando un importante imperio que se extendió desde el Sáhara hasta la península ibérica. Seguidamente, entre los años 1644 y 1674, los pueblos indígenas de la zona que hoy es Mauritania hicieron lo que se convirtió en su último esfuerzo para repeler a los árabes que estaban invadiendo su territorio. Esto se conoció como la Guerra Char-Bouba. Pese a todo, los bereberes conservaron una influencia de nicho al producir la mayoría de los moravitos de la región, que es como se llama a quienes preservan y enseñan la tradición islámica allí. Posteriormente, a partir de finales del siglo XIX, Francia reclamó los territorios de la actual Mauritania. En 1901, Xavier Copulani se hizo cargo de la misión imperial y a través de una combinación de alianzas estratégicas con las tribus Awaya y presión militar sobre los guerreros nómadas Hassan, logró extender el dominio francés sobre los Emiratos mauritanos. Así, para el año 1904, Mauritania pasó a formar parte del África Occidental francesa, primero como un protectorado y posteriormente
como colonia. Se dice que el dominio francés impuso prohibiciones legales contra la esclavitud y puso fin a las guerras entre clanes. Sin embargo, durante el periodo colonial, el 90% de la población permaneció nómada. Ya después de la independencia de Mauritania, muchos pueblos indígenas del África subsahariana migraron a este territorio. Por su parte, los franceses estaban ejerciendo presión militar a las tribus Hassan del norte, lo que generó conflictos entre la población en general, en especial en las poblaciones del sur y los moros. Y pese a las prohibiciones de los franceses sobre la esclavitud en Mauritania, la esclavitud moderna todavía existe en diferentes formas en este país. Asimismo, aún persiste un conflicto de disputa territorial por el Sahara Occidental, pero debido a la debilidad económica de Mauritania, sus reclamos no han sido relevantes. Y si bien la mayor parte del Sahara Occidental ha sido ocupada por Marruecos, la ONU todavía considera que el Sahara Occidental es un territorio que necesita expresar sus deseos con respecto a la condición de Estado, es decir, si los habitantes de este territorio desean o no ser independientes o formar parte de Marruecos. Por otro lado, Mauritania se convirtió en nación independiente en 1960 y luego en 1964 el presidente Mokhtar Ould Daddah, quien originalmente fue instalado por los franceses, formalizó Mauritania como un estado de partido único con una nueva constitución, estableciendo un régimen presidencial autoritario. Sin embargo, el presidente Daddah fue derrocado en un golpe incruento en 1978, dejando al país al borde del colapso luego de que este tratara de anexar Sahara Occidental con la intención de crear una gran Mauritania. Sin embargo, el comité militar del coronel Mustafa Ould Saleh demostró ser incapaz de establecer una base fuerte de poder o de sacar al país de su conflicto desestabilizador, por lo que rápidamente fue reemplazado por otro gobierno militar llamado el Comité Militar para la Salvación Nacional, dirigido por Mohamed Mahmoud Ould Luli. Este renunció a todos los derechos sobre el Sahara Occidental, logrando así mejorar sus relaciones con su principal patrocinador, que era Argelia. Sin embargo, las relaciones con Marruecos, quien era la otra parte en el conflicto, y su aliado Francia se deterioraron, y esto influyó en el fracaso de sus planes de reforma. Luego, para diciembre de 1984, Mohamed fue depuesto por el coronel Mauya Ould Sidhan Mettaya, quien, aunque mantuvo un estricto control militar, relajó el clima político. Además, moderó la postura pro-argelina y restableció los lazos con Marruecos, esto con el fin de atraer el apoyo de los estados occidentales. Además, desde su gobierno, la posición de Mauritania sobre el conflicto del Sahara Occidental ha sido de estricta neutralidad. Luego, en 1989, se dio la guerra fronteriza entre Mauritania y Senegal, y mientras transcurría esta guerra, el gobierno mauritano participó o alentó actos de violencia y confiscaciones de propiedades dirigidas contra el grupo étnico Halpularen, y la guerra terminó con un puente aéreo internacional acordado por Senegal y Mauritania bajo presión internacional para evitar más violencia, y luego el gobierno mauritano expulsó a miles de mauritanos negros. Posteriormente, hacia 1991, los partidos de oposición fueron legalizados. Además, se aprobó una nueva constitución que puso fin al gobierno militar, aunque algunos grupos de oposición calificaron de fraudulentas estas elecciones. Y en 1999 Mauritania se unió a Egipto, Palestina y Jordania como los únicos miembros de la Liga Árabe que reconocieron oficialmente a Israel. Se considera que durante el gobierno del presidente Ould Taya, Mauritania se desarrolló económicamente y en 2001 descubrieron petróleo. Luego, en agosto del año 2005, un golpe militar dirigido por el coronel Eli Ould Mohammed puso fin a 21 años de gobierno del presidente Taya. Varios militares, incluidos miembros de la Guardia Presidencial, tomaron el control de puntos clave en la capital. Estos se autodenominaron Consejo Militar para la Justicia y la Democracia. Por su parte, la comunidad internacional observó este golpe con cautela, pero fue aceptado en general. Seguidamente, en 2006 se aprobó un referéndum que limitaba la duración de la permanencia de un presidente en el cargo, y posteriormente, entre noviembre y diciembre del 2006, se celebraron elecciones parlamentarias y municipales en Mauritania, y en 2007 las elecciones presidenciales fueron ganadas en una segunda vuelta por Sidi Ould Sheikh Abdallahi. Seguidamente, en 2008 se dio nuevamente un golpe de estado, un día después de que 48 legisladores del partido gobernante dimitieran en protesta por las políticas del presidente Abdallahi. En este golpe, el presidente, el primer ministro y el ministro del Interior fueron arrestados. El golpe fue coordinado por el general Mohamed Ould Abdelaziz, jefe del Estado Mayor del Ejército mauritano y jefe de la Guardia Presidencial, quien había sido despedido recientemente.
El golpe fue apoyado por algunos legisladores nacionales y oponentes políticos, sin embargo el régimen de Abdelaziz quedó aislado internacionalmente, además quedó sujeto a sanciones diplomáticas y a la cancelación de algunos proyectos de ayuda. Finalmente la presión internacional interna obligó a la liberación de Abdallahi, quien fue puesto bajo arresto domiciliario en su pueblo natal, y el nuevo régimen rompió relaciones con Israel. Y ya durante la primavera del 2009 la Junta negoció un entendimiento con algunas figuras de la oposición y partidos internacionales, y Abdallahi renunció formalmente bajo protesta. Así las cosas, la dimisión de Abdallahi permitió la elección de Abdelaziz como presidente civil, aunque muchos se negaron a reconocer estos resultados argumentando que las elecciones habían sido falsificadas. Pero sin embargo estas elecciones fueron aceptadas por unanimidad por los países occidentales, árabes y africanos, quienes reanudaron sus relaciones con Mauritania. Ya en 2011 las olas de la primavera árabe se extendieron a Mauritania, saliendo así miles de personas a las calles, y en noviembre del 2014 Mauritania fue invitada como nación invitada no miembro a la cumbre del G20 en Brisbane. En 2017 se realizaron cambios a su bandera y en 2019 Mohamed Ould Ghazouani fue electo presidente. Alguna vez fue la capital cultural de Mauritania, en el corazón del Sahara. Durante más de 1000 años, la antigua ciudad de Chinguetti ha recibido a los viajeros que cruzan el desierto. Mientras los nómadas y eruditos iban y venían, muchos dejaron atrás algunos remanentes. Textos invaluables, guardados en bibliotecas como esta, que contiene más de 7000 manuscritos antiguos. Aquí estamos en mi hogar. Esta es la colección de mi familia, la familia Al-Ahmed Mahmoud desde 1699. Seif Islam es el orgulloso guardián de este tesoro. Más de 450 libros coleccionados por sus ancestros. Estos libros antiguos fueron dejados por peregrinos que se dirigían hacia la Meca o fueron traídos de distintos países del mundo islámico. Estos son textos de poesía árabe. Aquí tenemos algunos textos científicos sobre astronomía. Y aquí hay un pequeño libro de bolsillo de viajes. Manuscritos que se remontan a los siglos XII y XIII, que han pasado de generación en generación. Nuestros ancestros sabían hacía mucho tiempo que nuestro planeta era redondo y que giraba alrededor del Sol, mucho antes que Copérnico y Galileo. Gracias a sus docenas de bibliotecas, Chinguetti se ha ganado el apodo de la Sorbona del desierto. Número 3. Nouakchott es la capital y ciudad más grande de Mauritania. Además es una de las ciudades más grandes del Sahara y sirve como centro administrativo y económico de Mauritania. Para 2013 se estimó que la población de esta ciudad era de poco menos de 1 millón de personas. Nouakchott fue un pueblo de tamaño medio y poca importancia hasta que en 1958 fue elegida capital de la naciente nación de Mauritania. Esta ciudad alberga un puerto de aguas profundas y el aeropuerto internacional de Nouakchott. También alberga la Universidad de Nouakchott y varias otras instituciones de educación superior más especializadas. Y durante el periodo colonial francés, Nouakchott era un gran pueblo pesquero fortificado, y mientras Mauritania se preparaba para la independencia, carecía de una ciudad capital, por lo que la zona actual donde queda Nouakchott fue elegida por Mokhtar Ould Daddah, primer presidente de Mauritania, y sus asesores para erigir la capital del país. Esta zona fue seleccionada por su ubicación central. Nouakchott está situada en la costa atlántica del desierto del Sahara, en la costa occidental de África. La ciudad es en gran parte plana y solo se encuentra a unos pocos metros sobre el nivel del mar, y debido a la rápida construcción la ciudad está bastante extendida con pocos edificios altos, no superando la mayoría de ellos un piso. Además Nouakchott está dividida por la gran avenida Gamal Abdel Nasser, la cual corre hacia el noreste, y la ciudad está dividida en 9 distritos. En cuanto al clima, Nouakchott presenta un clima desértico cálido con temperaturas cálidas durante todo el año, pero temperaturas frescas en las noches de invierno. Pero debido a la ubicación costera de esta ciudad, Nouakchott generalmente no es tan calurosa como otras ciudades con este clima. Las temperaturas oscilan entre 10 y 33 grados centígrados y la precipitación media en la ciudad es de 95 milímetros de agua al año. Y en Nouakchott se ubica la planta de energía solar más grande de África. En cuanto al gobierno de la ciudad, Nouakchott
está dividida en 3 regiones administrativas dirigidas por gobernadores nombrados por el gobierno central. Y como ya se mencionó, Nouakchott es el centro de la economía mauritana, con 3/4 partes de las empresas del sector de servicios ubicadas en la ciudad. Asimismo, Nouakchott tiene algunos sitios de interés turístico, como por ejemplo el Museo Nacional de Mauritania, la Biblioteca Nacional y los archivos nacionales. Y también alberga varios mercados, como el mercado marroquí y las playas. Y Nouakchott es el principal lugar de venta de meteoritos nativos del Sahara. Número 4. Geográficamente, Mauritania es un país generalmente plano. Sus 1.030.700 kilómetros cuadrados forman vastas y áridas llanuras interrumpidas por crestas ocasionales y afloramientos parecidos a acantilados. Mauritania es el país más grande del mundo que se encuentra completamente por debajo de una altitud de 1000 metros y se estima que aproximadamente las 3/4 partes de Mauritania son desérticas o semidesérticas, pues como resultado de una sequía prolongada y grave, el desierto se ha ido expandiendo desde mediados de los años 60, por lo que en el centro y norte del país solo se encuentra desierto arenoso. Por su parte, el clima de Mauritania se caracteriza por temperaturas extremas y precipitaciones escasas e irregulares. Las variaciones anuales de temperatura son pequeñas, aunque las variaciones diurnas pueden ser extremas, y el Harmattan sopla desde el Sahara durante la larga estación seca, y la mayor parte de la lluvia cae durante la corta temporada de lluvias entre julio y septiembre. Mauritania tiene 4 zonas ecológicas: la zona sahariana, la zona saheliana, el valle del río Senegal y la zona costera. Y aunque las zonas son marcadamente diferentes entre sí, ningún accidente natural delimita claramente los límites entre ellas y suelen haber variaciones de temperatura entre ellas. En Mauritania, la arena de diferente color y composición cubre el 40% de la superficie del país, formando dunas que aparecen en todas las zonas excepto en el valle del río Senegal. Y en Mauritania el clima ha cambiado drásticamente desde el inicio de la prolongada sequía en la década de 1960, en parte debido a factores naturales. Sin embargo, los expertos coinciden en que el pastoreo excesivo, la deforestación, la desnudez del suelo alrededor de los pozos, los métodos agrícolas deficientes y la superpoblación han agravado la sequía, por lo que la pérdida de cobertura del suelo en la zona del Sahel ha empujado a los animales y a las personas hacia el sur en busca de alimentos y agua. Por ello, el gobierno construyó represas en el río Senegal y sus afluentes para aumentar la cantidad de tierra cultivable. En cuanto a la biodiversidad, la vida silvestre de Mauritania tiene 2 influencias principales, ya que el país se encuentra en 2 reinos biogeográficos. El norte se encuentra en el Paleártico y está formado en gran parte por el desierto del Sahara y hábitats litorales adyacentes, y el sur está en el reino afrotrópico, lo que significa que especies de distribución predominantemente afrotropical dominan la fauna. En Mauritania los humedales son importantes y las 2 principales áreas protegidas son el Parque Nacional Ban-Gardin y el Parque Nacional Dayolim. Por otro lado, en Mauritania se han registrado más de 500 especies de aves y la mayoría de las especies de mamíferos más grandes han sido extirpadas de Mauritania. Entre los que quedan, los más comunes son el zorro fenel, los lobos dorados africanos, los jabalíes, los gatos monteses africanos, las liebres del cabo y los monos patas. Asimismo, las aguas costeras de Mauritania albergan una fauna diversa de cetáceos, como por ejemplo la ballena azul, la ballena sei y la ballena de Bray. Por otra parte, el cocodrilo de África Occidental todavía existe en pequeñas cantidades en Mauritania. En este país se han registrado en total 86 especies de reptiles, 11 especies de anfibios y 56 especies de agua dulce. Hace más de 15 años se puso en marcha la Gran Muralla Verde.
el proyecto más ambicioso de África, en el que participaron más de 20 países del continente. El Sahel es una región africana que constituye una especie de zona de transición entre el desierto del Sahara al norte y las tierras más fértiles del sur. La región está cubierta principalmente por praderas y sabanas, con manchas de bosques y matorrales. En la actualidad, unos 145 millones de personas viven dentro de las fronteras del Sahel. Así, según la ONU, en 2050 podrían vivir ya en estos territorios 330 millones de personas. Y se considera que es una de las regiones más afectadas por el calentamiento global. La región está literalmente al borde del cambio climático de la Tierra. Los métodos agrícolas inadecuados, pastoreo incontrolado y, naturalmente, la erosión del suelo han acelerado la desertización de la región y empujado al Sahara hacia el sur. Afortunadamente, ya se está trabajando en la seguridad alimentaria y la lucha contra la desertificación. Según muchos expertos, la única forma de preservar a la tierra fértil para detener el desierto y dejar la región habitable es plantar millones de árboles en una larga franja que formaría una especie de muro verde. El proyecto fue puesto en marcha por 11 países, pero posteriormente se sumaron casi otros tantos. La Gran Muralla Verde se concibió originalmente como una barrera de árboles de 15 kilómetros de ancho y casi 7.800 kilómetros de largo. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hasta convertirse en algo más que una simple historia de plantación de árboles. Se convirtió en un mosaico de programas interrelacionados destinados al desarrollo rural del Sahel. Número 5. Para 2021, Mauritania tenía una población de aproximadamente 4,3 millones de personas. Esta población se compone de 3 etnias principales: los bidano-moros blancos, los jaratino-moros negros y los africanos occidentales. Y según las estimaciones de la Oficina de Estadística, los bidán representan alrededor del 30% de los ciudadanos. Hablan árabe hasanilla y son principalmente de origen árabe bereber. Por su parte, los jaratin constituyen aproximadamente el 34% de la población y son descendientes de los habitantes originales de los sitios de Taisil en Ayer y Akakus Mountain durante la era epipaleolítica, y el restante 30% de la población se compone en gran medida de varios grupos étnicos de ascendencia africana occidental, como por ejemplo los Halpular, los Soninke, los Bambara y los Wolof. En cuanto a la distribución de la población por edades, al 2010 la proporción de niños menores de 15 años era del 39,9%, mientras que el 57,4% de la población tenía entre 15 y 65 años y el restante 2,7% tenía 65 años o más, siendo la edad promedio de 21 años. De igual forma, al 2022 la tasa de fertilidad en Mauritania se ubicó en 3,53 niños nacidos por mujer y se estimó que el 56,9% de la población reside en áreas urbanas, y en 2022 se estimó que la esperanza de vida al nacer era de 65,2 años y la proporción de sexos era de 1,03 hombres por mujer. En cuanto a la religión, la población mauritana es casi 100% musulmana de la denominación sunita y de la escuela de jurisprudencia maliki, pero también existe una pequeña comunidad de cristianos, principalmente de nacionalidad extranjera, por lo que la diócesis católica romana de Noachó, fundada en 1965, sirve a los 4.500 católicos de Mauritania, pero en total se estima que el número de cristianos en Mauritania asciende a unos 10.000. Se dice que en Mauritania existen restricciones extremas a la libertad de religión y de creencia, siendo Mauritania uno de los 13 países del mundo que castigan el ateísmo con la muerte, y la ley también prevé una pena de hasta 2 años de prisión y una multa de casi 15.000 euros por ofender la indecencia pública y los valores islámicos, y por violar las prohibiciones de Alá o ayudar a violarlas. Siguiendo con los idiomas, el árabe es el idioma oficial y nacional de Mauritania. موريتانيا أرض مليانة بالتاريخ بالمدينة ولاية التاريخية بوابة الصحراء المعروفة بديارها المزخرفة وصناعاتها التقليدية. La variedad que se habla localmente es conocida como hasanilla y contiene muchas palabras bereberes y difiere significativamente del árabe estándar moderno. أنا نبكر وعد الشغلة كل نهار الساعة 8 مع الصباح نوعى ونصلي. Por su parte, el pular, el soninke, Alaykum salam anwi jam lella
y el Wolof también son idiomas nacionales. Se puede decir que las lenguas de Mauritania se componen principalmente de varias lenguas afroasiáticas, entre las que destacan el senaga bereber, el tamachet bereber, el árabe hasanilla y el árabe escrito estándar. Por su parte, el francés también se utiliza debido a la influencia colonial, sobre todo en los medios de comunicación y entre las clases educadas. Que je suis entièrement d'accord avec la déclaration des associations culturelles Pulaar, Soninke y Wolof. Y algunas minorías étnicas hablan lenguas níger-congo. Continuando con la salud, para el año 2019 había en Mauritania 645 centros médicos, incluidos 18 hospitales generales y varios hospitales de especialidades. Ya las otras instalaciones eran pequeños centros y puestos de salud. Y según datos del 2004, el gasto público en salud en Mauritania fue del 2% del PIB, lo que equivalió a un gasto per cápita de $43. Por otro lado, a principios del siglo XXI había 11 médicos por cada 100.000 habitantes en Mauritania y se considera que la tasa de obesidad entre las mujeres mauritanas es alta, quizás en parte debido a los estándares tradicionales de belleza en algunas regiones, según los cuales las mujeres obesas se consideran hermosas mientras que las mujeres delgadas se consideran enfermizas. Y finalmente, en educación, el primer sistema de educación pública en Mauritania fue establecido por la administración colonial francesa. Ya después de la independencia, el gobierno consideraba la educación secular como uno de los principales métodos para promover la unidad nacional, por lo que se fue ampliando la oferta educativa, la plantilla de docentes y los estudiantes matriculados en los diferentes niveles educativos. Pese a todo, el analfabetismo sigue siendo un problema importante en Mauritania que impide el desarrollo económico y social, por lo cual el gobierno ha procurado crear instituciones para promover la educación en el país y ha venido incrementando el presupuesto en educación. En la actualidad, la educación en Mauritania es obligatoria entre las edades de 6 y 14 años. Para 2002, la tasa bruta de matrícula primaria era del 88%. Sin embargo, es probable que la falta de instalaciones escolares y de maestros adecuados, especialmente en las zonas rurales, impida la plena realización del objetivo gubernamental de educación primaria universal en Mauritania. Se dice que aunque la escuela pública es gratuita, otros costos como los útiles y la comida hacen que la educación sea inasequible para muchos niños pobres. A esto se suma altas tasas de deserción y repetición, un plan de estudios inadecuado y una infraestructura nacional deficiente que impide que los niños viajen hacia y desde la escuela. Y finalmente, desde 1999, toda la enseñanza del primer año de la escuela primaria se imparte en árabe estándar moderno. El francés se introduce en el segundo año y se utiliza para impartir todos los cursos científicos, y el uso del inglés está aumentando. Y Mauritania tiene la Universidad de Nouakchott y otras instituciones de educación superior, pero la mayoría de los mauritanos con un alto nivel educativo han estudiado fuera del país. Así es como engordamos a las niñas. Les obligamos a tomar leche. Tienen que tomarla durante todo el día. Así engordará rápido y podrá vestirse como una mujer adulta. Bebe. Bebe, bebe. Esta hija se casó muy temprano. Gracias al proceso de alimentación forzada pudo casarse muy joven. A mí no me gustan las mujeres delgadas. ¿A quién le pueden gustar? Una mujer de verdad tiene que ser robusta y serena.
Número 6. La cultura mauritana, debido a la posición geográfica del país, es una mezcla de cultura morisca y negra. Durante mucho tiempo Mauritania ha sido un lugar de convergencia de diversas civilizaciones que se han sucedido, haciendo de Mauritania una tierra de intercambios y de mezclas fértiles, lo que ha generado una cultura rica y variada. Tal vez ciudades históricas como Chinguetti, Ouadane, Tichip y Oualata, las cuales están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, son una de las expresiones visibles de este patrimonio y diversidad que han marcado la historia de Mauritania. A esto se suman las universidades del desierto y sus bibliotecas, donde durante siglos vagan varios miles de manuscritos inéditos que dan testimonio de la riqueza y la originalidad del patrimonio cultural mauritano. Mauritania es un país de cultura tradicionalmente nómada, toda su estructura social es tribal y basa sus leyes en estas. Sin embargo, el nomadismo ha disminuido de un 80% de la población a un 25%. Sin embargo, la mayoría de los habitantes originarios de Mauritania se siguen dedicando al comercio y a la ganadería. Asimismo, los plateros taurein mauritanos han desarrollado tradiciones de joyería y orfebrería bereberes tradicionales que han sido usadas por mujeres y hombres mauritanos. Las joyas bereberes generalmente estaban hechas de plata e incluían elaboradas placas triangulares y alfileres, originalmente utilizados como cierres para prendas, collares, pulseras, aretes y artículos similares. Por otro lado, en Mauritania se han rodado varios documentales y películas, entre ellos destacan Forsagan, El Quinto Elemento, Migración Alada y Tombouctou, y el programa de televisión Atlas of Course Places de 2020 que se emitió en Discovery Channel y National Geographic tuvo un episodio que menciona a Mauritania como una posible ubicación para la ciudad perdida de la Atlántida. Esta ubicación, que consideran es una formación geológica formada por una serie de anillos conocida como estructura Richat, se encuentra en el Sahara Occidental. En cuanto a la gastronomía mauritana, esta se ha visto influenciada por los pueblos árabes, bereberes y africanos que han vivido y atravesado el territorio de la actual Mauritania, y a esto se suma la influencia colonial francesa. En Mauritania, debido a la fe musulmana, el alcohol está prohibido, mientras que el té de menta se consume mucho y tradicionalmente las comidas se comen en comunidad. Algunos de los platos tradicionales de Mauritania incluyen el tawarí, el tieboudien, que es un plato costero de pescado y arroz considerado el plato nacional de Mauritania. También está el mechui, el samak mutabal, el alquechua, el cuscús y el almecui, solo por mencionar algunos. Y en bebidas podríamos destacar el té de menta, que incluso se apoda el whisky mauritano y se consume varias veces al día, el sri, que es leche o agua mezclada con leche fermentada, y la bebida rosel. Siguiendo con la música mauritana proviene predominantemente del grupo étnico más numeroso del país, que son los moros. Pero lamentablemente en la sociedad árabe los músicos ocupan la casta más baja. Se dice que estos utilizaban canciones para alabar a los guerreros exitosos y a sus patrones. Además tenían el papel de mensajeros. Ya en la Mauritania moderna cualquiera paga a los músicos para que actúen, y los clientes adinerados a veces graban el entretenimiento en lugar de los propios músicos y luego se consideran que son propietarios de la grabación. Los instrumentos tradicionales en Mauritania incluyen un laúd de 4 cuerdas llamado tidini y el ardín de mujer con forma de corá. Por otro lado, hay 3 maneras de tocar música según la tradición mauritana. Albaída, que se conoce como la vía blanca y está asociada con una música delicada y refinada y se suele relacionar con los moros blancos. También está Alcalá, que se conoce como el camino negro y está asociado con las raíces y la música masculina y se relaciona con los moros negros. Y el Al-Naidilla, que es la forma mixta o manchada. Y en Mauritania las mujeres que se dedican a la música son escasas. Pese a todo, la música morisca más famosa es una mujer llamada Dimi Mint Abba, quien era hija de músicos.
Y otra artista popular es Maloma, quien es también una respetada política y activista social. Y finalmente, en términos deportivos, el deporte más popular en Mauritania es el fútbol. La Federación de Fútbol de la República Islámica de Mauritania administra la selección de fútbol nacional, así como la Premier League de Mauritania. Esta selección se clasificó para su primera Copa Africana de Naciones en 2019 y el principal torneo nacional del país es la Copa del Presidente de la República, siendo el ASC Garde Nacional y el equipo más conocido y exitoso del país. Asimismo, Mauritania tiene un competitivo equipo de baloncesto, sin embargo este equipo ha estado inactivo desde la década de 1980. Su última participación fue en el Campeonato Africano FIBA de 1985, donde consiguió el 6º puesto. Y Mauritania también tiene un equipo nacional de rugby, y aunque este deporte no goza de mucha popularidad, esta ha ido creciendo. La selección nacional nunca ha aparecido en la Copa del Mundo, pero ha jugado amistosos contra países vecinos. Hace unos años, el mundo fue sacudido por algunas noticias inesperadas. Noticias sobre Atlantis. De repente, resultó que el misterioso estado antiguo había sido localizado en el Sahara. Pero ¿no se supone que Atlantis se hundió en el agua y no en la arena? Antes de pasar a Atlantis, primero tratemos con el Sahara. Este desierto está ubicado en el continente africano. Es considerado el desierto caliente más grande del mundo y el tercero más grande después de los desiertos del Ártico y la Antártida. El área del Sahara es de 9.200.000 kilómetros cuadrados o 3.550.000 millas cuadradas. Por supuesto, hay suficientes lugares de interés en un territorio tan enorme, pero el lugar más sorprendente y único es el Ojo del Sahara. El Ojo del Sahara, también conocido como la estructura Richat, se encuentra en el centro-oeste de Mauritania y parece un ojo. Es una especie de cúpula colapsada con un diámetro de unos 40 kilómetros o 25 millas. La estructura es tan grande que incluso se puede ver desde el espacio. Durante mucho tiempo, Richat sirvió como punto de referencia para los cosmonautas en órbita, y es bastante conveniente, un objeto claramente visible en medio de un vasto desierto. Ninguno de los científicos está completamente seguro de dónde proviene el Ojo del Sahara. La teoría principal es la erosión. Entonces, ¿qué tiene que ver Atlantis con eso? La información sobre Atlantis está contenida en 2 diálogos de Platón, Timeo y Critias. Si resumes esta información, obtienes lo siguiente. En los siglos 5 y 6 a.C., la Atlántida fue el principal rival de Atenas. El estado estaba ubicado en una isla y era muy poderoso. Atlantis poseía el norte de África, Egipto y Europa al oeste de Italia. Es decir, Platón colocó la Atlántida más allá del estrecho de Gibraltar. Número 7. La economía de Mauritania todavía se basa en gran medida en la agricultura y la ganadería, pese a que gran parte de la población nómada y muchos agricultores de subsistencia se vieron obligados a trasladarse a las ciudades debido a las sequías recurrentes de los años 1970 y 1980. En cuestión de recursos, Mauritania tiene extensos depósitos de mineral de hierro. La exportación de este mineral representa casi el 50% de las exportaciones totales. Sin embargo, la disminución en la demanda mundial de este mineral ha provocado recortes en la producción. De igual forma, las aguas costeras mauritanas se encuentran entre las zonas pesqueras más ricas del mundo, pero lamentablemente la sobreexplotación por parte de extranjeros amenaza esta fuente clave de ingresos. Por su parte, el primer puerto de aguas profundas del país se inauguró cerca de Noacho en 1986, y en los últimos años la sequía y la mala gestión económica han dado lugar a una acumulación de deuda externa. Para el año 2007, las industrias mineras representaban el 35% de la economía mauritana y la industria pesquera llegaba al 54%. La diversificación de la economía hacia industrias no mineras sigue siendo un problema a largo plazo y Mauritania es un importador neto de alimentos. Se estima que importa el 70% de sus necesidades alimentarias internas. Por otro lado, en 2001 se descubrió petróleo en Mauritania en el yacimiento marino de Chinguetti. En 2015 Cosmos Energy realizó importantes descubrimientos de gas natural en la frontera marítima entre Senegal y Mauritania.
Estas reservas se estimaron en 15 billones de pies cúbicos, lo que según algunos equivale a toda la producción actual de gas de África durante casi 7 años. Pero pese a estos recientes descubrimientos y los demás recursos de Mauritania, este país ha sido descrito como una nación desértica desesperadamente pobre. Es el productor de petróleo más nuevo de África, aunque en pequeña escala, y se dice que puede haber reservas de petróleo adicionales tierra adentro en la cuenca de Taudeni, aunque el duro entorno encarecerá la extracción. En cuestión de electricidad, Mauritania tiene 380 megavatios de capacidad de generación, de los cuales 263 megavatios son combustibles fósiles y 117 megavatios son renovables. El clima soleado de este país hace que la energía solar sea muy favorable. Recientemente, en 2016, se instalaron 8 plantas que producen un total de 16,6 megavatios con el apoyo de Masdar. Y finalmente, el sector de las telecomunicaciones en Mauritania ha experimentado un gran crecimiento desde 2001 con una tasa media anual del 26%. Por su parte, el PIB mauritano alcanzó los 5.124 millones de dólares en 2017 y el PIB per cápita fue de $1.300 por año. Se ubicó en el puesto 157 entre 182 países en el índice de desarrollo humano y se estima que un tercio de los mauritanos vive por debajo del umbral de pobreza. Asimismo, se estimó que el 40,3% de la población activa está ocupada en el sector primario, el 9,5% en la industria y minería y el 50,2% en servicios. En cuanto a contribución al PIB, la agricultura representó el 27,4%, la industria y la minería el 30% y los servicios el 42,6%. Je suis le chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie et je suis ravi de dire quelques mots sur le programme Dessalement, qui est un programme, justement la particularité, c'est qu'on arrive à faire cette combinaison entre un projet avec lequel on travaille sur l'Institut technologique des Canaries, qui amène cette technologie de dessalement, avec nos programmes Promopêche, qui sont des programmes vraiment de développement, fonds fiduciaires pour l'Afrique, et avec ça, on met la technologie ensemble avec notre ambition pour le développement, pour faire ce qu'on appelle des points de débarquement aménagés. Les endroits où le poisson va être débarqué et transformé avec l'eau propre qu'on aura produite à travers cette technologie. Donc c'est quelque chose de très fort, on arrive à combiner nos instruments pour faire vraiment un projet à grande valeur ajoutée et qui est vraiment adapté aux spécificités du pays. La technologie de dessalement a été une ligne de recherche très importante pour le développement du pays et au niveau de la recherche à la faculté des sciences techniques. On a déjà commencé avec l'appui de l'ITC l'an 2000 par une unité pilote de dessalement de los tomates. Y finalmente, número 8. En marzo del 2007 se celebraron las primeras elecciones presidenciales plenamente democráticas en Mauritania desde 1960. Esta fue la primera vez en la historia del país que el presidente fue elegido mediante votación. Las personalidades han ejercido durante mucho tiempo una influencia importante en la política de Mauritania. En el país, el ejercicio efectivo del poder político depende del control de los recursos, de la capacidad o integridad percibida, además de consideraciones tribales, étnicas, familiares y personales. Actualmente el conflicto entre grupos étnicos, centrado principalmente en el idioma, la tenencia de la tierra y otras cuestiones, continúa planteando desafíos a la idea de unidad nacional. El poder público en Mauritania está dividido en 3 ramas: el poder ejecutivo, el cual se caracteriza por su aspecto bicéfalo, donde prevalece una dualidad entre un presidente de la república elegido por sufragio universal y un gobierno dirigido por un primer ministro designado por el presidente. El presidente es elegido directamente por mayoría absoluta de voto popular en 2 rondas si es necesario y para un mandato de 5 años, pudiendo ser elegido para un segundo mandato. Y el primer ministro es nombrado por el presidente y este propone al presidente el nombramiento de los demás ministros. Además, diseña, dirige y ejecuta bajo los auspicios del presidente de la república el programa de gobierno que presenta al parlamento. En cuanto al poder legislativo, este recae en el parlamento
Parlamento de Mauritania, el cual está compuesto por 176 miembros elegidos para un periodo de 5 años en distritos electorales uninominales y se reúnen en la Asamblea Nacional. Y finalmente el Poder Judicial. Desde la Constitución de 1991, el sistema judicial mauritano incluye tribunales de nivel inferior, medio y superior, cada uno con jurisdicción especializada, y estos tribunales están integrados por cadis o magistrados tradicionales capacitados en la ley coránica. Las causas civiles generales son competencia de 10 tribunales regionales de primera instancia, luego 3 tribunales de apelación regionales conocen de impugnaciones de decisiones a nivel departamental y un tribunal supremo encabezado por un magistrado nombrado por el presidente por un periodo de 5 años examina las apelaciones interpuestas contra decisiones de los tribunales regionales de apelación. Asimismo, la Constitución de 1991 también estableció un tribunal constitucional de 6 miembros y si bien el Poder Judicial es nominalmente independiente, este está sujeto a la presión y la influencia del Ejecutivo, que controla el nombramiento y destitución de los jueces. Pasando a las relaciones exteriores de Mauritania están a cargo del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este aspecto ha estado dominado desde 1960 por las cuestiones del Sahara Occidental y el reconocimiento de su independencia por parte de sus vecinos, particularmente Marruecos, pues en 1976 Mauritania anexó un tercio de este territorio y debido a esto Argelia y Marruecos respondieron retirando a sus embajadores de Mauritania, por lo que posteriormente Mauritania retiró sus reclamaciones y reconoció al Sahara Occidental como gobierno soberano del territorio, aunque esto permitió a Marruecos tomar el control. Desde entonces Mauritania ha declarado neutralidad en la disputa buscando un fin pacífico y rápido al conflicto. A su vez ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Argelia y Marruecos. Mauritania se unió a la Unión Africana en 1963, sin embargo tras un golpe de estado en 2005 la membresía le fue suspendida, lo que dejó a Mauritania diplomáticamente aislada dentro de África. Actualmente Mauritania tiene 33 embajadas en Nouakchott. Siguiendo con las Fuerzas Armadas de Mauritania son la Fuerza de Defensa de la República Islámica de Mauritania, están divididas en Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Además está la Guardia Nacional y la Policía Nacional, todos subordinados al Ministerio del Interior. Se estima que en 2018 el presupuesto de las Fuerzas Armadas de Mauritania ascendió al 3,9% del PIB y según el balance hecho por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las fuerzas militares de Mauritania cuentan con 15.870 efectivos y 5.000 paramilitares adicionales en la Gendarmería Nacional. Además, la Armada cuenta con 620 efectivos y la Fuerza Aérea con 250 efectivos. En el país, todo ciudadano mauritano debe realizar el servicio militar personalmente, salvo que se haya demostrado debidamente su incapacidad física. Sin embargo, el servicio militar no es obligatorio pese a que la ley lo establece, por lo que el reclutamiento en las Fuerzas Armadas es voluntario luego de los 16 años. Lamentablemente también se dice que dentro de las Fuerzas Armadas mauritanas existe una tensión étnica considerable. Una gran parte de las Fuerzas Armadas está formada por afromauritanos negros, pero son una minoría en los altos rangos. Asimismo, el ejército mauritano participa actualmente en la Operación Libertad Duradera Transsahara, que es la operación militar llevada a cabo por los Estados Unidos y los países socios en las regiones africanas del Sahara y el Sahel, que consiste en esfuerzos antiterroristas y vigilancia de armas y drogas. Continuando con los derechos humanos en Mauritania generalmente se consideran deficientes según los observadores internacionales. Por ejemplo, en 2022 Freedom House calificó los derechos humanos de Mauritania en 35 sobre 100, siendo 100 la máxima puntuación. Mauritania es una república islámica altamente centralizada, sin disposiciones legales para la libertad de religión. De igual forma, el país ha tenido una histórica división étnica entre la población blanca y la población negra. Incluso se habla que el gobierno tiene un historial de discriminación con algunos grupos étnicos de población predominantemente negra. Por otro lado, Amnistía Internacional ha acusado al sistema judicial de Mauritania de funcionar con total desprecio del procedimiento legal, el juicio justo o el encarcelamiento humano, pese a que la Constitución de Mauritania establece que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. En el país se cometen violaciones como la privación arbitraria o ilegal de la vida, tortura
tortura, desapariciones forzadas, condiciones carcelarias inadecuadas, abuso de autoridad, negación de juicios justos y violaciones al debido proceso, a la libertad de expresión y de prensa, a la privacidad, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación y a la libre circulación. Y pese a que la Constitución mauritana otorga a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno pacíficamente, el gobierno a veces presenta oposiciones a la celebración de elecciones cuando no es que se dan golpes de Estado. Asimismo, se habla de corrupción e impunidad y de que el gobierno a menudo favorece a personas en función de su afiliación racial y tribal, de su estatus social o de sus vínculos políticos. También se habla de violencia contra las mujeres, en especial violaciones, violencia doméstica o la alimentación forzada. Además, aún son comunes prácticas como el trabajo infantil, la mutilación genital femenina, la explotación sexual de menores y la trata de personas, y se castiga con la muerte la actividad sexual consensuada entre hombres del mismo sexo y con penas entre mujeres. Y finalmente, en términos administrativos, Mauritania está dividida en 6 regiones compuestas por 12 wilayas y un distrito federal. A su vez, cada wilaya se subdivide en departamentos, totalizando estos 52, y los departamentos se subdividen en 216 comunas o municipios. Las regiones y municipios en Mauritania son entidades descentralizadas con consejos regionales y municipales, así como presidentes regionales elegidos directamente. Asimismo, la ley orgánica otorga a las regiones competencias en materia de desarrollo económico, social, cultural y científico de su territorio. Estas son administradas por un consejo regional elegido por sufragio universal directo para un periodo de 5 años y por un ejecutivo compuesto por un presidente regional elegido también por sufragio directo. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.